Buenos días a todos, futuros tecnólogos y colegas. Hoy damos inicio a un bloque fundamental en su formación. Vamos a dejar de ver la reanimación como un simple movimiento de manos para entenderla como una ciencia precisa, legalmente vinculante y fisiológicamente compleja. Estamos entrando en la unidad 2, específicamente en el primer contenido, donde desglosaremos la cadena de supervivencia y los fundamentos fisiológicos que sostienen la vida cuando el corazón se detiene. Quiero empezar con una realidad que nos golpea a todos. Miren a su alrededor, piensen en sus familias, en sus padres, en sus abuelos, en nuestro país, en el Ecuador. La muerte tiene un nombre predominante y es la enfermedad isquémica del corazón. Según los datos más recientes del INEC del año 2023, las enfermedades isquémicas se han consolidado indiscutiblemente como la principal causa de mortalidad en el país. Estamos hablando de más de 13.000 fallecimientos en un solo año, una cifra que supera a la diabetes, a los accidentes cerebrovasculares e incluso a la violencia criminal que tanto vemos en las noticias. ¿Por qué les digo esto al empezar la clase? Porque la probabilidad estadística de que ustedes, en su próxima guardia, sean despachados a un código azul o a un dolor torácico es altísima. No es una posibilidad remota, es su realidad operativa diaria. Y ojo, no piensen que esto solo les pasa a los ancianos en un asilo. Si bien la mortalidad es mayor en adultos mayores, hay una incidencia preocupante en la población económicamente activa, gente entre 55 y 74 años que de repente colapsa en su trabajo o en la calle. Ahora, imaginemos que estamos en la ambulancia. Suena la radio y nos despachan a un domicilio en el norte de Quito o en el suburbio de Guayaquil. Al llegar, nos encontramos con un paciente en paro. Aquí entra el primer pilar que deben dominar: el marco legal. Ustedes no operan en un vacío. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 362, es clarísima al establecer que la salud es un servicio público que debe prestarse con calidad y eficiencia. Pero quiero que se graben a fuego el artículo 186 de la Ley Orgánica de Salud. Este artículo prohíbe terminantemente exigir pagos, compromisos económicos o trámites administrativos como condición previa para atender una emergencia. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si ustedes recogen a un paciente en paro, lo reaniman, logran pulso y lo llevan a la clínica privada más cercana porque es la más accesible, esa clínica tiene la obligación legal de recibirlo y estabilizarlo. Ningún administrativo puede detenerlos en la puerta pidiendo una tarjeta de crédito o preguntando si tiene seguro privado mientras ustedes están ventilando al paciente. La estabilización incluye todas las maniobras de soporte vital avanzado necesarias para asegurar que el cerebro y el corazón sigan recibiendo sangre. Si les niegan el ingreso, están cometiendo una violación flagrante de la ley. Ustedes, como profesionales, deben tener la seguridad y el carácter para hacer valer este derecho del paciente, porque en ese momento ustedes son su única defensa. Además, recuerden que todo lo que hacen está siendo monitoreado y eso es bueno para su protección. El ECU 911 no es solo quien les pasa la llamada, es el ente articulador legal. Todo lo que dicen por la radio a través de la red troncalizada queda grabado. Esas grabaciones, junto con su hoja de atención prehospitalaria, el famoso formulario 002, son su respaldo legal ante un juicio por mala práctica. Si ustedes actuaron bajo protocolo, esas pruebas los exoneran. Entendido el contexto legal y epidemiológico, hablemos de la herramienta conceptual que organiza nuestra respuesta, la cadena de supervivencia. Esta cadena, adaptada a nuestra realidad, tiene eslabones que a veces son de acero y a veces de papel, y depende de nosotros fortalecerlos. El primer eslabón es el reconocimiento y la activación del sistema. Aquí tenemos un reto enorme en Ecuador. En las grandes ciudades, la gente identifica más rápido el paro, pero en zonas rurales de la Sierra Central o la Amazonía, la educación es menor. A veces la gente no llama al 911 porque no reconoce el gasping o respiración agónica como un paro, piensan que el paciente aún respira. Aquí es donde el evaluador de llamadas del ECU 911 se convierte en el primer interviniente médico.
No es un telefonista, es un profesional que debe instruir la RCP telefónica o TCPR. El segundo eslabón es la RCP precoz por testigos. Si alguien inicia compresiones antes de que lleguemos, la supervivencia se duplica. Pero seamos honestos, en nuestra cultura ecuatoriana la gente tiene miedo. Miedo a hacer daño, miedo a meterse en problemas legales. Por eso, las campañas actuales promueven la RCP solo manos. Es más fácil decirle a un ciudadano, ponga las manos en el centro del pecho y empuje fuerte y rápido, que tratar de explicarle cómo dar respiración boca a boca. Fisiológicamente, en esos primeros minutos, la sangre aún tiene oxígeno. Lo que necesitamos es moverla. Aunque no tengamos una ley del buen samaritano, explícita con ese nombre como en Estados Unidos, el deber de socorro y la protección de la vida están implícitos en nuestra Constitución, así que debemos alentar a la comunidad a actuar. El tercer eslabón es la desfibrilación rápida. La fibrilación ventricular es el ritmo de paro más común en el colapso súbito. Cada minuto que pasa sin una descarga, la posibilidad de vida cae un 10%. Estamos viendo un avance en Ecuador con normativas municipales que exigen DEAs en aeropuertos y estadios, pero falta mucho. El cuarto eslabón somos nosotros, el soporte vital avanzado, la ambulancia medicalizada que llega con fármacos y manejo de vía aérea, y del cual hablaremos a profundidad más adelante. Finalmente tenemos los cuidados postparo y la recuperación, donde el traslado al hospital adecuado es vital. No sirve de nada reanimar un infarto en la ambulancia si llevamos al paciente a un centro de salud tipo A que no tiene hemodinamia. Debemos coordinar con el SU 911 para ir a un hospital que pueda abrir esa arteria coronaria. Ahora quiero que visualicen qué pasa dentro del tórax cuando comprimimos. Muchos alumnos creen que es solo apretar el pecho, pero hay una ciencia de fluidos ocurriendo ahí dentro. Para ser buenos reanimadores, deben entender la fisiopatología. Existen dos teorías que explican por qué sale sangre del corazón cuando empujamos el esternón. La primera es la teoría de la bomba cardíaca. Imaginen el corazón atrapado entre dos estructuras rígidas, el esternón por delante y la columna vertebral por detrás. Cuando comprimimos, literalmente exprimimos el corazón. Esto aumenta la presión dentro de los ventrículos, cierra las válvulas mitral y tricúspide para que la sangre no retroceda y abre la aórtica y pulmonar para que la sangre salga disparada al cerebro y los pulmones. Esta teoría funciona muy bien en personas delgadas o con tórax flexible. Pero, ¿qué pasa si el tórax es grande o rígido? Ahí entra la teoría de la bomba torácica. Aquí la compresión no solo exprime el corazón, sino que aumenta la presión en toda la caja torácica. Es como presionar una botella de agua llena, la presión sube en todos lados, pero las arterias son tubos duros que resisten el colapso, mientras que las venas se colapsan fácil y tienen válvulas en el cuello que impiden que la sangre se devuelva a la cabeza. Entonces, la sangre solo tiene un camino de salida, por la aorta hacia el cuerpo, pero ojo, y esto es crítico, la magia de la bomba torácica ocurre en la descompresión. Cuando soltamos el pecho, se genera una presión negativa, un vacío, que chupa la sangre de vuelta al corazón para llenarlo. Si ustedes se quedan apoyados en el pecho porque están cansados, matan ese vacío. Sin vacío, no hay retorno venoso. Sin retorno venoso, el corazón está vacío para la siguiente compresión. Es física pura. Todo esto tiene un solo objetivo metabólico, mantener la presión de perfusión coronaria o PPC. El corazón es un órgano egoísta, se alimenta primero. Necesitamos generar una diferencia de presión de al menos 15 milímetros de mercurio para que el músculo cardíaco reciba oxígeno y pueda volver a latir. Y escuchen bien esto, cuando ustedes dejan de comprimir para buscar una vía, para intubar o porque se distraen, esa presión cae a cero instantáneamente. Y lo peor es que no sube de golpe al reiniciar. Toma varias compresiones volver a construir esa presión. Por eso, cada vez que interrumpen el masaje, están condenando al miocardio a la isquemia. Entender esto cambia su perspectiva. Ya no comprimen por cumplir un protocolo, comprimen porque saben que sus manos son la única bomba que mantiene vivo ese cerebro y ese corazón. Saben que están luchando contra la epidemiología de un país donde el corazón es la principal causa de muerte. Y saben que tienen la ley de su lado para actuar sin barreras económicas.
En la siguiente clase veremos cómo traducir toda esta teoría en movimientos precisos, métricas exactas y una dinámica de equipo que parezca una orquesta afinada. Tómense un descanso, analicen esto y nos vemos para la segunda parte.